Buenos días. Yo le voy a hablar sobre las operaciones básicas del torneado y el fresado. El torneado, este, las operaciones básicas del torneado deben realizarse para garantizar un buen análisis de trabajo seguro. Y entre las operaciones se nombran las siguientes. La primera es la preparación de la máquina. Antes de la utilización de la misma, la máquina debe ser revisada, ya que debe limpiarse, debe asegurarse de que el funcionamiento de la máquina sea el adecuado, y también debe corregirse o establecerse los parámetros según su uso. Una vez que esto está listo, luego se procede al montaje de la pieza. Una vez que la máquina está lista, se debe montar la pieza a trabajar en el cabezal del torno, y esto implica asegurarse de que la pieza pueda ser manipulada o trabajada de acuerdo a las especificaciones que necesitamos. Luego tenemos la selección de las herramientas. Dependiendo del tipo de trabajo, porque esto va a depender de la herramienta, de la pieza a trabajar, porque debemos seleccionar las herramientas adecuadas, que tengan buen filo, como las brocas, los escariadores y las cuchillas de corte. Necesitamos que tengan buen estado para su buen funcionamiento y buen acabado de las piezas a trabajar. Luego tenemos el ajuste de los parámetros de corte. Una vez que la herramienta están colocadas y listas, se deben ajustar los parámetros de medida para el maquinado de la pieza a trabajar, ya que por cuestiones de las especificaciones características del torno, se pueden trabajar piezas de diferentes medidas, ya que estas son ajustables. Y luego tenemos las operaciones de corte. Durante la operación de corte, el operador debe estar atento a posibles problemas, como por ejemplo que se atasque la broca, a vibraciones y ruidos extraños que provengan de la máquina o de la pieza o de la herramienta. Luego tenemos el control de calidad. Después de completar el maquinado, o sea, la operación de corte, se debe realizar un breve chequeo de lo que es la pieza ya trabajada. Esto puede incluir las medidas de precisión que se comparan en cuestiones de parámetros exigidos por el cliente o por el cliente. Estas operaciones son importantes. Estas operaciones básicas en los tornos deben ser analizadas en un análisis de trabajo seguro para identificar y prevenir problemas futuros o problemas existentes en cuanto a la realización de este trabajo, para que sea de desempeño óptimo. Luego tenemos que a la transformación de los metales de pieza se les conoce como maquinado, para que el metal en bruto pueda convertirse en una pieza terminada como barra, tubos, placas, lingotes, etc. Tornillos, tuercas también. Es necesario que el metal se someta a diferentes operaciones que ya las mencioné. Una de los tipos de tornado es
el refrentado. El refrentado es el que permite el maquinado de la parte frontal de una pieza. Para el refrentado, la herramienta y el carro deben desplazarse de manera transversal al eje de la rotación. Como vemos aquí en la imagen, tenemos la pieza, y aquí tenemos la herramienta de corte que está frente al eje de rotación. Como vemos aquí, tenemos el cabezal fijo en el que es esta figura verde. Luego tenemos el lustillo, y luego ajustada en el lustillo tenemos la pieza. Y aquí tenemos la herramienta de corte, que es la que maquina la pieza a trabajar. Luego tenemos las operaciones básicas del fresado. Las operaciones básicas del fresado son similares o muy parecidas al del tornado, cambian en algunos aspectos. Y estas operaciones incluyen la preparación de la máquina, igualmente, que al igual que el torno, es necesario limpiarla, es necesario establecer los parámetros de medición para el trabajo de maquinado, y también se debe chequear el buen funcionamiento de la misma. Tenemos el montaje de la pieza, que en la fresadora la pieza sujeta a una mesa de trabajo, y es importante asegurarse que la pieza esté fija y bien sujeta, y también nivelada, ya que de estas características se necesita rigurosa fijación, porque dependerá del buen maquinado de la pieza. Luego tenemos la selección de las herramientas, que al igual que en el torno, se deben seleccionar las herramientas adecuadas para el tipo de maquinado a realizar. Y en la fresadora esto puede incluir fresas de diferentes tipos y tamaños, brocas y avellanadores. Tenemos los ajustes de los parámetros de corte, que una vez que las herramientas están listas, se deben ajustar los parámetros de corte, como la velocidad de giro, la profundidad hasta que va a llegar la fresada, y también la alineación. Luego tenemos la operación de corte, que durante la operación de corte, la fresadora y el operador deben estar atentos a los posibles problemas, como vibraciones inoportunas, inesperadas, sonidos extraños y movimientos que no sean adecuados. Luego tenemos el control de calidad también para la fresadora, para el fresado, que es después de completar la operación de maquinado, se debe realizar una rigurosa prueba, y para asegurarse de que el acabado fue el correcto y el deseado. Al igual que en el torno, estas operaciones básicas en el fresado deben ser analizadas en un análisis de trabajo seguro, para identificar y controlar los riesgos asociados con los mismos. Se deben implementar medidas de seguridad y de control adecuados para para prevenir accidentes. Aquí vemos una fresadora que su corte parece como una arandela, pero con puntas filosas, las cuales realizan el corte. Por último tenemos el tipo de fresado, que es el aplanamiento, que consiste en mecanizar una superficie plana en la pieza con un buen acabado. Como lo vemos en esta imagen, tenemos la pieza cortada, la pieza de corte
y todo el trabajo, el maquinado. Y aquí tenemos la pieza de corte más detallada, como están las hojas filosas y el eje que está fijo a la herramienta de fresado. Y eso fue todo.